vamos a dar inicio. El curso de procesos metalúrgicos aplicados a los diseños experimentales es un curso en realidad práctico en función de las diferentes pruebas que uno realiza a nivel de laboratorio metalúrgico y también, claro está, para poder optimizar los procesos, ya sea tanto en plantas de concentración de minerales como en flotación, ¿de acuerdo? Y también en plantas de hidrometalurgia. Entonces, es importante hacer uso justamente de la estadística, porque como ustedes van a poder visualizar en los siguientes minutos, la estadística nos permite a nosotros como profesionales el poder correlacionar cada una de las herramientas y cada uno de los parámetros que vamos a obtener en cada una de las guardias y en las diferentes etapas del proceso para poder definir un modelo matemático y también para poder optimizar el proceso a nivel de planta industrial. Como ustedes conocen, los minerales tienen la característica de que a medida que uno va procesando los diferentes yacimientos, encuentra que estos van cambiando, ¿no? Estos van modificándose en función de la mineralogía. Entonces, como la materia prima que ingresa a la planta concentradora o a un circuito de hidrometalurgia o lixiviación, no es constante a lo largo de toda la vida de la unidad minera, es que nosotros tenemos que estar revisando justamente cuál es el mejor, digamos, KPIs a nivel de planta, para de esa forma, ¿no?, mantener la recuperación o, ¿por qué no?, optimizar y de esa forma elevar la recuperación. Entonces, lo que vamos a ver en la presente sesión es lo siguiente. La agenda es, en un primer momento, con respecto al modelamiento, ¿no?, de un proceso. Luego enfocarnos en los análisis de significancia y cuáles son estos efectos, porque es importante, ¿no?, cuando estamos evaluando a diferentes condiciones una determinada variable, si frente, por ejemplo, a una prueba de flotación, ese cambio es significativo o no es significativo y qué efecto genera. ¿Cuál es el análisis de regresión? En este caso, ¿no?, ¿a qué modelo matemático se ajusta? Como ustedes podrán observar, esta es una gráfica de superficie de respuesta, ¿ok?, en la cual se tienen tres variables y, lógicamente, ¿no?, estas son variables independientes, ¿ok? Porque en esta gráfica yo puedo darle distintos valores. Por ejemplo, para una prueba metalúrgica de flotación, yo puedo trabajar a nivel de laboratorio, claro está, diferentes concentraciones del colector, diferentes concentraciones del espumante y también diferentes condiciones de pH, ¿ok?, para cada una de estas tres variables. Y en función de estos cambios, ¿no?, o dosificaciones, tanto de colector, de espumante, como de pH, nosotros tenemos que evaluar cuánto es la recuperación, ¿no? En este caso, por ejemplo, de cobre con oro, ¿no?, para un mineral de un pórfido, ¿no?, un yacimiento de esas características. Si es un mineral polimetálico, yo tengo que evaluar, por ejemplo, el contenido de plomo-plata, ¿no?, cuánto es la recuperación de plomo y también cuánto es la recuperación de plata en el concentrado Bull. Claro está, también conocer cuáles son las concentraciones, ¿no?, o la recuperación de cobre y de oro, ¿no? Porque por lo general un concentrado Bull en un polimetálico tiene justamente, ¿no?, como minerales, ¿no?, o como menas, plomo con cobre, ¿no?, y como subproducto la plata y oro, respectivamente asociados a cada una de estas menas, ¿no? Entonces es importante justamente cuando uno cambia, digamos, las concentraciones, ¿no?, a nivel de laboratorio en una prueba metalúrgica, el poder justamente conocer cuánto es esa recuperación, ¿no? Luego tenemos también algo importante que son los diseños factoriales. Por ejemplo, podemos evaluar dos variables, podemos evaluar tres variables. ¿Cuál va a ser la diferencia? La complejidad. Ustedes comprenderán, si evaluamos una cantidad mayor de variables, vamos a obtener pues una mayor cantidad de experimentos,
¿no? Se va a incrementar las pruebas, ¿ok? Pero sin embargo, va a hacer que, digamos, el proceso, la prueba metalúrgica sea más completa, ¿no? Porque nos va a permitir a nosotros poder identificar justamente, ¿no? Cuál es esa correlación, ¿no? Entre una y otra variable en función del modelo matemático que se va a obtener. Luego tenemos, ¿no? El diseño fraccionado. ¿Qué pasa si utilizamos, ¿no? Tres variables a tres niveles? Vamos a tener una gran cantidad de experimentos, pero para ello, con la ayuda de la estadística, podemos reducir ese número de experimentos. ¿Ok? Si normalmente yo tengo, por ejemplo, 32, 64 experimentos, con el uso de la estadística podemos reducir a una cantidad menor, como en el orden de 8 a 16 experimentos, respectivamente. Luego tenemos también un modelo que es uno de los más utilizados, que es el diseño hexagonal, para finalmente, ¿no? Explicarles lo que es la optimización de procesos, ¿no? Entonces, todo inicia con el modelamiento de un proceso. ¿Me confirman si se logra visualizar el cambio de las diapositivas? Sí, sí se logra visualizar. Ok, perfecto. Entonces, como pueden observar, la primera etapa es el modelamiento de un proceso, ¿no? En este caso, yo voy a obtener, como pueden observar, variables controlables, como por ejemplo X sub y también variables que no van a ser controlables, como U sub i. Es importante, ¿no? En este caso, conocer cuáles son las variables independientes, las variables controlables y las variables que no se pueden controlar, para finalmente obtener una respuesta. Como pueden observar, en este caso es la variable i, que por lo general, para fines prácticos, ¿no? Esta respuesta va a ser el porcentaje de recuperación, la ley de un concentrado, o en este caso, ¿no? Lo que nuestra variable objetivo. Y esta variable respuesta, ¿ok? Que es I mayúscula, tiene la particularidad, es una variable dependiente, porque es una variable que no podemos controlar, no podemos, en este caso, variar, y lógicamente, esta variable respuesta depende de los, digamos, de las dosificaciones de las variables tanto controlables como también de las no controlables. ¿Ok? Entonces, estas variables, principalmente las controlables, variables independientes, son variables que en este caso yo puedo tomar de forma independiente, ¿ok? Y no depende de nada, como por ejemplo, las RPM equivale a la agitación, también tenemos la concentración del colector, concentración de espumante, porcentaje de sólidos, granulometría, ¿ok? Entonces, cada una de estas variables que les he citado son variables independientes, porque ustedes son los que van a determinar qué valor van a asumir, ¿ok? Sin embargo, la recuperación no es una variable independiente, en este caso, porque es una variable de tipo respuesta, porque es la recuperación de una prueba de flotación va a estar en función de justamente estas variables que hemos mencionado, ¿ok? Y lógicamente, como pueden observar, aquí se genera un modelo matemático en la cual tenemos que, por ejemplo, el porcentaje de recuperación va a estar en función, ¿no? De cada una de estas variables, ¿no? Como es X1 hasta, por ejemplo, U sub I, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque este proceso, esta operación unitaria también puede tomarse, puede ser justamente, ¿no? La flotación, la lixiviación, la concentración gravimétrica, la molienda, ¿ok? Inclusive el chancado, ¿de acuerdo? Distintas procesos y operaciones unitarias, ¿ok? Entonces, como pueden observar, para llevarlo, ¿no? De un punto de vista experimental, aquí ustedes están observando, ¿no? Una celda de flotación en la cual se tiene justamente, ¿no? Una bandeja en la cual se va a recuperar el concentrado. Y como les había mencionado, ustedes pueden controlar a cuántas RPM
digamos, a girar el impeller, que es el impulsor, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser el flujo de aire? ¿No? Porque esto está controlado con un rotámetro, con un flujómetro, ¿ok? Van a flotar, por ejemplo, ¿no? En orden, a 1000 RPM, 1200 RPM, 1400 RPM, flujo de aire a 3 litros por minuto, 4 litros por minuto, 5 litros por minuto, a una concentración del colector Z6, ¿no? 10 gramos por tonelada, 20 gramos por tonelada, 30 gramos por tonelada, una concentración del espumante, el MIBC, por ejemplo, en 15 gramos por tonelada, 20 y 25 gramos por tonelada. Entonces, como pueden observar ustedes, cada uno de estos cambios que yo voy a realizar, ya sea tanto en velocidad, tanto en inyección de aire, tanto en dosificación de colector, dosificación de espumante, me va a generar que cuando yo analice ese concentrado, voy a obtener diferentes recuperaciones. ¿Ok? Entonces, lógicamente, cualquier cambio que ustedes realicen en estas 4 variables, por ejemplo, que son variables independientes, me va a generar una determinada recuperación. Y el objetivo, ¿no?, de realizar estas pruebas mediante un diseño experimental es que el mejor resultado, ¿no?, se lleve justamente a escala industrial. ¿Ok? Entonces, ese es el nexo, ¿no?, entre aplicar un diseño experimental y no hacer como hace varias décadas atrás se hacía, ¿no?, lo que es análisis o ensayos por prueba y error, ¿no? O sea, yo podía, por ejemplo, utilizar distintos flujos de aire, distintas RPM o agitación de la celda, podría utilizar diferentes dosificaciones, ¿no?, del colector, distintas dosificaciones del espumante, y la pregunta es, tenía una gran cantidad de datos, ¿no? Tenía en Excel o en un cuaderno de notas, dependiendo la época, pero el punto es que todos esos datos no se podían correlacionar, ¿ok? Porque no seguían un orden matemático, no seguían una estructura, no seguían un comportamiento, ¿no? Sin embargo, ¿no?, con el uso de la estadística, podemos justamente sacar el máximo provecho y efectivamente, ¿no?, poder correlacionar todas estas variables, ¿ok? Inclusive, como vamos a ver más adelante, evaluar cuáles son los efectos, ¿ok? Y ver cómo se comporta, por ejemplo, la velocidad de agitación con respecto al aire, si es significativo o no es significativo, cuando lo observemos en un modelo matemático, ¿ok? De la misma forma, podemos ver si la dosificación del colector con respecto a la dosificación del espumante es significante o no es significante, esa interacción. Entonces, eso es interesante porque matemáticamente nos va a dar una respuesta y nosotros lo vamos a poder comprobar, ¿no?, desde el punto de vista experimental. ¿Correcto? Porque de hecho, como vamos a poder visualizar más adelante, el modelo matemático es una consecuencia, ¿no? Porque uno al inicio va a plantear una serie de pruebas metalúrgicas en función a un diseño experimental y a continuación vamos a proceder a lo que están observando, a realizar cada una de estas pruebas, ¿ok? O sea, pasamos digamos, del uso de un Excel, de un Minitab, ¿ok?, a justamente, ¿no?, llevarlo digamos, una escala experimental a nivel de laboratorio metalúrgico. Hacemos nuestras 8 pruebas, ¿no? 16 pruebas en función al modelo que han escogido, y luego tenemos que, una vez finalizado, analizar cada uno de estos concentrados. Luego de ello, hacemos el balance metalúrgico y finalmente, ¿no?, estos resultados de recuperación lo llevamos de nuevo, ¿no?, a Minitab, ¿ok? Y al llevarlo a Minitab, una vez realizado, ¿no?, lo que ustedes conocen como un balance metalúrgico, vamos a observar distintas recuperaciones, porque hemos, lógicamente, variado cada una de estas variables, ¿no? Y ahí, una vez que ejecutemos en Minitab el diseño experimental, ya sea con 3 factores y 2 niveles, un diseño hexagonal, un diseño octogonal, ¿no?, un diseño
puede ser 3 al cubo, ¿de acuerdo? Entonces, en función al tipo de diseño que vamos a utilizar, vamos a encontrar un modelo matemático que nos va a indicar todas estas preguntas que les he mencionado al inicio. ¿Es significativo? ¿No es significativo? ¿Cuál es la condición óptima para cada una de estas variables? Entonces, es interesante porque esto es algo que años atrás no se podía hacer, ¿no? O sea, no se conocía. Toda esa data se mantenía, ¿no? Digamos, en una hoja de cálculo, pero como si fuese una planilla, ¿no? O sea, simplemente como una tabla, ¿no? Pero ahora, gracias a esto, ¿no? En el uso de la estadística, vamos a correlacionar. Y para ello es importante, ¿no? Tomar en cuenta la condición de pH. Como pueden observar, aquí se encuentran los sensores, ¿no? Y no solo de pH, ¿no? Sino también de ORP, ¿no? Como vamos a ver más adelante en los ejemplos. Como les indicaba, normalmente en todas las plantas concentradoras, cuando arranca la operación, tienen un estándar de flotación, ¿no? Eso es algo que en estos momentos todos conocemos, ¿no? Ahora, el asunto es que ese estándar de flotación, como pueden observar, este es un estándar de flotación de una planta concentradora de 140.000 toneladas día, ¿ok? Si ustedes visualizan el estándar actual, ha sufrido modificaciones, ¿ok? Porque esta planta arrancó hace 6 años, 6, 7 años atrás, 2014, 2015. Entonces, como pueden observar, definitivamente no, los reactivos de flotación no son los mismos, o en su defecto, si es que lo son, lo que cambia son las dosificaciones. O sea, en otras palabras, si yo utilizaba del Z6 15 gramos por tonelada, del MX945 como colector secundario, por ejemplo, 20 gramos por tonelada, y luego del H75 y del F549, 5 y 3 gramos por tonelada, cuando fue el arranque de la operación, actualmente esas concentraciones no son iguales, ¿ok? Y la pregunta que ustedes se harán, ¿por qué no lo son? Lógicamente porque el mineral va cambiando, ¿ok? Tiene un comportamiento distinto al inicial, que era la parte superficial, y que además se tienen distintas UGM, ¿no? Entonces aquí la explicación es de un punto de vista de la geometalurgia, ¿no? Como verán, la geometalurgia nos da ese enfoque para poder comprender que el mineral no es homogéneo. Si hay algo que caracteriza a un depósito, un yacimiento, ya sea un open pit, como es en esta operación, o ya sea de forma subterránea, es que no se tiene pues un comportamiento eh, homogéneo, ¿no? Siempre hay heterogeneidad y eso hace que justamente, ¿no? Uno evalúe, ¿no? A nivel de laboratorio metalúrgico, no solamente los propios reactivos, sino también evalúe otros reactivos, porque siempre nosotros tenemos que evaluar para poder optimizar la operación, ¿ok? Si nosotros tenemos una recuperación de 85% de cobre, ¿ok? Sería interesante, ¿no? Por ejemplo, si cambiamos uno de estos reactivos, por ejemplo el de aquí, poder justamente, ¿no? Reemplazarlo por otro reactivo que nos genere una mejor recuperación, como por ejemplo un 87, 88%, ¿no? Esos 3 puntos porcentuales son significativos, ¿ok? Entonces, para ello tenemos que hacer uso de estas herramientas estadísticas, ¿no? Les aseguro que cualquier cambio que uno realiza a nivel de laboratorio metalúrgico, ¿no? Tiene que haber sido probado mediante justamente, ¿no? Pruebas metalúrgicas de flotación y qué mejor aún si tenemos, ¿no? El respaldo de un diseño experimental. Eso es lo que estila la gran minería. Luego tenemos, por ejemplo, un análisis de significancia o efecto, ¿no? Cuando una variable es significativa o cuando no es significativa. Es decir, se entiende por significante cuando, digamos, afecta al proceso. Y cuando no es significativa es cuando no genera un cambio no sustancial en el proceso. ¿Ok? Entonces eso hay que tener en claro. Pero para ello tenemos que hacer uso de las siguientes herramientas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo dos variables independientes, como pueden observar. Esto está en una codificación. Se entiende que -1 es el valor más bajo,
¿de acuerdo? De lo que hemos propuesto, y más 1, o en todo caso 1, es el valor máximo para esta variable. Por ejemplo, esta variable puede ser, ¿no?, la dosificación de colector, y esta otra variable, la dosificación de un espumante. ¿Ok? Entonces, como pueden observar, yo puedo trabajar con 10 y 20 gramos por tonelada, y aquí con 20 y 30 gramos por tonelada. Entonces, cuando ustedes observen, ¿no?, un valor de menos 1, matemáticamente representa el valor más bajo, en este caso 10 gramos por tonelada. Aquí sería 20, aquí sería 10 y aquí sería 20. Ahora, ¿qué pasa? Como vamos a ver más adelante, que si yo acá, ¿no?, aumento una fila más y coloco 0, bueno, ustedes ya seguramente están pensando, ¿no?, que el valor de 0 matemáticamente es justamente el valor promedio, ¿no? ¿Ok? Es decir, la semisuma, ¿no? O sea, si yo tengo 10 y 20, si acá matemáticamente me indica 0, entonces involucra que yo tengo que colocar, ¿no?, el valor de 15 gramos por tonelada. ¿Ok? Aquí habíamos indicado que para este segundo reactivo tenemos que las dosificaciones son de 20 y 30 gramos por tonelada. Entonces se entiende que menos 1 y menos 1 son 20 y 20 gramos por tonelada, y aquí tenemos 30 gramos por tonelada respectivamente. Y el valor de una columna adicional que yo puedo colocar como 0 y 0 va a ser lógicamente, ¿no?, la semisuma, que es 25 gramos por tonelada. Y lógicamente aquí tengo la respuesta, ¿no?, que puede ser recuperación, puede ser en este caso, ¿no?, calidad, puede ser distintos valores, ¿no?, de un determinado producto. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante. En todo proceso, en toda operación unitaria, vamos a obtener justamente, ¿no?, variables de entrada, y también vamos a obtener variables respuesta, variables independientes, porque pueden tomar cualquier valor, ¿ok? No solamente 10 y 20, ¿no? Le pueden dar ustedes 10 y 30, 20 y 40, ¿no? 60 y 80. Ustedes toman la decisión, ¿de acuerdo? Y también aquí es otra variable independiente. Sin embargo, la variable respuesta que está en rojo, con esta flecha, es producto de los valores que ustedes han tomado, ¿ok? Que ustedes han querido evaluar, con el objetivo, lógicamente, ¿no?, que esta respuesta sea la más óptima, ¿no? Es decir, la que me genere una mayor rentabilidad. ¿Ok? Entonces, aquí justamente, ¿no?, lo que nos indica cuál es el análisis de significancia, ¿no?, de estas variables. Entonces, para ello, ¿no?, tenemos justamente esta interacción, y como pueden observar, tenemos el efecto, ¿no?, de cada una de estas variables. Por ejemplo, si la evaluamos, vamos a observar que el efecto de A nos da un valor de 7,5, el efecto de B de 2,5, y el efecto de A y B, o sea, de estas dos variables juntas, nos da un valor de menos 4,5. Entonces la pregunta será, ¿qué nos indica matemáticamente cada uno de estos valores? El efecto de A, el efecto de B y el efecto de A con B. Y es más, ¿qué nos indica que este valor sea positivo, este también positivo y este negativo, ¿no? ¿Será favorable que esto sea positivo, positivo y el último efecto negativo? Bueno, eso lo vamos a ver, ¿no? De hecho, con detalle, y lo vamos a analizar en el desarrollo del curso. Ahora, estadísticamente, de hecho, hay una gran cantidad de estudios, ¿no?, de investigadores, y aquí tenemos, por ejemplo, el análisis de significancia de Jace. En realidad, esto es algo que conocen muy bien los estadísticos, ¿no?, los profesionales de esa carrera, pero sin embargo, no, la ventaja que nosotros tenemos es que nosotros conocemos sobre el proceso, ¿de acuerdo? Conocemos sobre las operaciones unitarias, y aplicando justamente, ¿no?, matemática superior o estadística, ¿de acuerdo? Vamos a poder justamente darle cuál es la interpretación de estos resultados, ¿no? En mis inicios, justamente, ¿no?, trabajábamos con estadísticas, y ellos nos explicaban matemáticamente qué significa. Pero cuando nosotros, ¿no?, como profesionales, ¿no?, el área de procesos, queremos justamente interpretar, ¿no?, con respecto a una prueba metalúrgica, ahí es donde el mayor provecho podemos justamente, ¿no?, en la interpretación,
obtener nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo más importante, porque yo puedo estar, digamos, evaluando y evaluando en Minitab, pero la pregunta es, ¿y esto cómo se interpreta? ¿No? Porque eso es lo que ustedes van a colocar en un informe metalúrgico, en una exposición, ¿no? De qué tal han salido los resultados, y eso es lo que a la gerencia o a la superintendencia de planta o de laboratorio, metalurgia u operaciones les interesa, ¿no? Les interesa cuáles son las conclusiones, ¿no? O sea, a la gerencia o a la jefatura, este análisis está muy interesante, ¿no? Pero ustedes tienen que traducirlo, ¿no? Ustedes tienen que interpretarlo. Eso es lo más relevante, ¿no? O sea, ustedes ya han gastado recursos, han gastado tiempo, han gastado, bueno, una gran cantidad de activos, ¿ok? Pero luego de todo ese desarrollo de pruebas metalúrgicas, esa campaña de evaluación de reactivos, ¿a qué conclusión han llegado? Continuamos con el mismo estándar, cambiamos la dosificación, realizamos una prueba industrial con un nuevo reactivo, ¿ok? Porque está mejorando, ¿no? La recuperación, mejora la calidad del producto final, del concentrado. Entonces, todo eso nos va a arrojar justamente, ¿no? Como resultado el uso de estos diseños experimentales, ¿ok? Pero con el plus que ustedes tienen que colocar sus comentarios, ¿no? Sus, en este caso, conclusiones, ¿no? ¿Qué han interpretado? ¿No? O sea, ¿qué les dice el Minitab, ¿no? Porque el Minitab no les va a indicar, con estos reactivos, ustedes van a realizar el valor, la mayor recuperación, o con esta dosificación van a ser más rentable, ¿no? La operación en el tema del OPEX, ¿no? Por un menor consumo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso es algo que ustedes tienen que hacer. Y para ello tienen que conocer justamente estas herramientas y sobre todo poder interpretarlo. Como les menciono, lo más relevante es la interpretación. O sea, cómo ustedes, de un punto de vista numérico, lo llevan a un punto de vista simple, ¿no? O sea, de un punto de vista explicativo para, bueno, en este caso la gerencia, la jefatura, o en su defecto para mejorar, ¿no? Las condiciones a nivel operacional, ¿no? En planta, ¿ok? Entonces, como pueden observar, aquí tenemos cada una de las variables, ¿no? Esta es una plantilla matemática codificada, esta es una matriz en realidad, porque eso es algo que vamos a ver en el curso, ¿no? En realidad, normalmente cuando se dictan estos cursos, todo lo llevan a Minitab, Minitab y Minitab, ¿no? El plus que en este caso yo quiero compartir con ustedes es que esto que se resuelve con Minitab es una caja negra, como ustedes comprenderán, porque es un software, lo podemos resolver con matrices, ¿no? En Excel. O sea, en otras palabras, ustedes pueden programar, ¿no? Mediante el uso de un Excel, que es algo que todos conocemos, una hoja de cálculo, y de esa forma obtener los mismos resultados que obtienen en Minitab. Entonces, eso es interesante porque ustedes van a comprender cuál es el fundamento, ¿no? De aplicar Minitab, porque Minitab, en realidad, cuando ustedes practican, van a poder conocer, pero todos se preguntarán al inicio, ¿no? Si es la primera vez que interactúan con este software, ¿cómo lo hizo? ¿No? ¿Cuál fue el lenguaje de programación? Como comprenderán, el Minitab, ustedes ingresan datos de entrada y te da resultados. Ahora, ¿cómo lo hizo? Es justamente, ¿no? Lo que vamos a poder verificar con el uso, ¿no? De Excel, ¿ok? Porque justamente, ¿no? Yo he desarrollado y digamos, es interesante eso, ¿no? Para que puedan ustedes encontrarle la lógica, ¿no? Y el fundamento, ¿no? El fundamento a por qué, digamos, se obtienen estos resultados, ¿no? Entonces, eso es algo interesante porque ustedes van a poder tener un enfoque más completo, ¿no? Del uso de estas herramientas estadísticas, ¿ok? Entonces, como pueden observar, aquí se tienen varias columnas, ¿no? En este caso, con, por ejemplo, n variables, y la columna I, que viene a ser la respuesta, ¿no? De un experimento, son justamente, ¿no? Finalmente aquí tenemos las dos siguientes, que son la suma y la resta de los pares de las columnas anteriores, ¿ok? O sea, en este caso de aquí.
Y aquí también tenemos los efectos, ¿no? Que era algo que les había mencionado, que está en función, ¿no? De 2 elevado a n menos 1. ¿Ok? Y aquí tenemos la suma, ¿no? La suma aritmética de todos estos valores. Ahora, continuemos llevándolo de un punto de vista práctico, ¿no? Todos conocemos lo que es una prueba metalúrgica, ¿no? En algún momento seguramente ustedes han participado o en todo caso han realizado. Ahora la pregunta es, cuando yo realizo una prueba metalúrgica, efectivamente, ¿no? Yo estoy variando distintas variables, ¿no? Estoy variando ya sea concentraciones, ya sea en este caso velocidad de agitación, probablemente si inyecto aire también, para que de esa forma yo pueda obtener diferentes recuperaciones, ¿no? De oro y plata, por ejemplo, ¿no? Para una lixiviación. Ahora, cuando yo realizo, por ejemplo, una investigación metalúrgica, como están observando, con un lixiviante alternativo, ¿no? Al cianuro, que es algo interesante, yo lógicamente tengo que aplicar también un diseño experimental para de esa forma poder correlacionar lo que ustedes están observando, ¿no? El uso de un catalizador, el uso de un lixiviante, ¿no? En un pH alcalino, pero cero cianuro, me va a permitir a mí poder justamente evaluar si esta operación o este proceso es rentable o no, y ver también cuál es ese porcentaje de recuperación. Claro está que aquí se tienen justamente agitadores independientes, o sea, yo puedo trabajar aquí a 200 RPM, 250, 300, 350 y 400 RPM. ¿Ok? Yo puedo trabajar a distintas concentraciones del catalizador, ¿no? Y también distintas concentraciones del lixiviante, que una vez más no es cianuro de sodio. Como pueden observar, el color es distinto, ¿no? De esta solución porque es un catalizador diferente. Entonces, todo esto en realidad es importante porque nos va a permitir a nosotros poder conocer cuál es la mejor prueba. Matemáticamente lo vamos a comprobar, porque inclusive en la parte final yo les voy a presentar un modelo matemático de una prueba de investigación metalúrgica y ustedes van a poder visualizar que los resultados que obtienen lo van a poder aplicar en una prueba adicional, es decir, los valores óptimos, y lo va a comprobar. O sea, eso es interesante, ¿no? Porque me parece que tantos cursos de matemáticas llevamos y sin embargo, ¿no? De un punto de vista ingenieril, aquí vamos a poder correlacionar, ¿no? Ecuaciones diferenciales, ecuaciones de polinómicas, pero con datos reales, ¿ok? Como lo que están observando. Y lo vamos a ver en la parte final con un ejemplo. Entonces, para ello, ¿no? Para cuando tenemos una gran cantidad de pruebas que no han podido observar, ya sea una cianuración clásica o ya sea de unas pruebas de evaluación metalúrgica, de investigación, tenemos que aplicar justamente, ¿no? También el método de Yates, pero aquí aumenta, ¿no? El número de pruebas. Pueden observar 8 pruebas, se tienen distintos valores de respuesta, y aquí se tiene, por ejemplo, ¿no? Cuáles son estas interacciones, cuáles son los efectos, y todo esto, claro está, va a ser traducido, ¿no? ¿Y por qué justamente, no? El efecto que es positivo es mayor al efecto C, que es negativo, y mayor al efecto A, ¿de acuerdo? O sea, todo esto matemáticamente, ¿no? Lo vamos a poder, digamos, llevar a la práctica, porque todos estos datos salen justamente de las condiciones que ustedes están trabajando, ¿de acuerdo? Una vez más, cuando tienes un valor negativo, es el menor valor, el mínimo para esta variable, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Aquí también tenemos, ¿no? Para esta segunda variable, el valor codificado es mínimo cuando tenemos valores de -1 y máximo cuando tenemos valores de +1. Ahora, se entiende que estos valores de -1 y -1 no van a ser iguales, porque el mínimo de esta variable es distinto que el mínimo de esta variable. Y el máximo de esta variable, que es por ejemplo este valor de 1, es también distinto al máximo de esta otra variable. Porque esta variable puede ser en una prueba de flotación, velocidad o flujo de aire, ¿ok? Puede ser mínimo 3 y máximo 5 litros por minuto, ¿de acuerdo? Aquí yo puedo tener porcentaje de sólidos, puedo trabajar con un mínimo de 20% y puedo trabajar con un máximo de 30%. ¿De acuerdo? O 25 y 35 para hacerlo ya más real, ¿no? 20 es demasiado bajo, ese porcentaje de sólidos.
entre 25 y 35. Y aquí también puedo trabajar, ¿no? A distintas concentraciones del colector. A 10 gramos por tonelada y aquí a 20 gramos por tonelada. ¿Ok? Entonces, cada una de estas columnas son independientes. ¿Ok? O sea, los valores que yo tome aquí matemáticamente como mínimos son independientes de este otro mínimo y de este otro también, matemáticamente. ¿Ok? No vayan a correlacionar que porque aquí es -1, este valor es el mismo, sino que está representando, como ya les menciono, a cada uno de estos valores para cada una de estas variables de forma independiente. ¿Ok? Y este juego de valores, ¿ok? Cuando es mínimo, por ejemplo, acá, ¿no? El porcentaje de sólidos, concentración del colector, flujo de aire, me da este valor de recuperación o esta variable de respuesta. Cuando es máximo, mínimo y mínimo, se tiene esta otra variable. Y así como pueden observar, cada una de estas 8 pruebas son distintas. Y al ser distintas, me va a generar distintos valores de respuesta. ¿Ok? Y aquí ustedes lo están visualizando. O sea, es un juego, en realidad, ¿no? De variables. Una combinación, ¿no? Técnicamente. ¿Ok? Y aquí esto es lo que genera, ¿no? Estos son los efectos y eso lo vamos, lógicamente, a evaluar, ¿no? En el desarrollo del curso. Aquí pueden observar, también se va a hacer uso de análisis de regresión. Esto es algo que probablemente ustedes lo han visto, ¿no? A nivel matemático, pero ahora lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué representa, ¿no? Este R cuadrado, ¿no? O sea, este modelo matemático. ¿Qué representa los grados de libertad? La constante, el error típico, ¿de acuerdo? Cada uno de estos coeficientes. Y lo más importante, ¿no? El T-Student. ¿No? El T-Student, sí, como ustedes comprenderán, es una tabla en la cual estadísticamente me va a indicar cuál es el comportamiento de cada una de estas pruebas experimentales que yo estoy realizando. ¿Ok? Entonces, eso es interesante porque no estamos siendo ni teóricos, ni estamos siendo, digamos, 100% prácticos. Estamos siendo, digamos, técnicos, ¿no? Porque estamos aplicando la teoría, por un lado, ¿no? Que es la parte matemática, con la práctica, ¿ok? Estamos aplicando, digamos, ingeniería, porque antes, como les mencionaba, muchas décadas atrás, lo que se utilizaba solamente eran pruebas independientes, o sea, no había forma de correlacionar. ¿Ok? Y si yo no correlaciono todo esto, imagínense aquí solamente en esta matriz hay 8 pruebas, en esta tabla, imagínense durante un año, ¿cuántas pruebas se realizaban? ¿No? En el laboratorio metalúrgico. Pongamos un número, 100 pruebas durante un año, aunque pueden ser más. La pregunta es, ¿en algún momento se correlacionaban? Y la respuesta es que no. Entonces, como no había una correlación, esas variables o esos datos quedaban ahí simplemente en una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, eso no es algo positivo porque definitivamente nos va a permitir que no tengamos una buena correlación, ¿no? Los resultados más adecuados, ¿ok? Entonces, aquí pueden observar, ¿no? Cada uno de estos valores que se obtienen. Aquí pueden visualizar otro análisis también de regresión. Esto es algo similar. Y aquí algo importante, el valor estadístico del T-Student, ¿ok? Que es el de aquí, la última fila. Es exactamente igual cuando se hace una regresión, ya sea en una plantilla codificada, en una plantilla con datos reales. O sea, estos valores del T-Student, si ustedes lo analizan de un punto de vista, ¿no? Aquí está, miren ustedes. Esta es la plantilla codificada, ¿de acuerdo? Observen. Esto está codificado matemáticamente, mínimo, máximo, mínimo, máximo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, y así para cada una de estas variables. Y aquí tenemos ya con los datos reales, ¿ok? Para cada una de estas variables, como pueden observar. Valor mínimo, valor máximo, o sea, este era negativo, -1 en la codificada matemática, este era +1, este es -1, +1, -1, +1, y así. Aquí tenemos, recuerden ustedes, puros -1, porque es el mínimo para esta variable, y aquí tenemos +1, porque es el máximo. Aquí tenemos de 2 en 2, -1, -1, +1, +1, -1, -1, y +1, +1. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes comparan este T-Student,
¿ok? Estos valores con el anterior, van a poder observar que los resultados, ¿no? Efectivamente son iguales, ¿ok? Y aquí está. El valor estadístico es exactamente igual, ya sea con valores reales de las pruebas metalúrgicas experimentales, como también de forma codificada. Ahora, eso es para de un punto de vista, ¿no? En casos que, por ejemplo, utilicemos para pruebas de lixiviación, ¿no? Como habíamos indicado al inicio. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una planta, ¿no? De flotación, una planta concentradora, en la cual es un yacimiento de tipo pórfido, ¿no? Como tenemos en el sur, desde Arequipa hasta, digamos, Tacna, ¿no? Estas plantas, ¿no? Tienen concentrados, por lo general, de cobre con oro y plata, por un lado, y concentrados de molibdeno, ¿no? Distintas operaciones, ¿no? Entonces, la pregunta es, como pueden observar, yo tengo que evaluar efectivamente en estas celdas de flotación cuál es el comportamiento metalúrgico para la recuperación de cobre y, lógicamente, ¿no? Con un plus, con un commodity de oro y plata, porque esto me suma bastante, o sea, que la recuperación sea máxima en una flotación Raffer. De la misma manera, cuando realice una flotación diferencial, poder ver cuánto es esa recuperación, ¿no? Del molibdeno para obtener un concentrado comercializable por un lado y por otro lado, ¿no? Que los valores de cobre se queden en el relave, claro está. Entonces, para ello podemos utilizar, ¿no? Distintos diseños factoriales, ¿no? Ahora entramos a esta segunda etapa, en la cual tenemos de dos variables, como pueden observar. Aquí gráficamente está expresado lo que hemos visto hace unos minutos. Observen ustedes. Para el eje de las abscisas, el eje horizontal, tenemos que para la variable A, los valores mínimos van a ser estos, -1, ¿de acuerdo? Este es 0 y este es +1, ¿ok? Ahora, para el eje de las ordenadas, el eje vertical, para la variable B, tengo valores de +1, 0 y -1. Entonces, ustedes comprenderán matemáticamente este vértice de este diseño factorial, que es de tipo cuadrado, ¿ok? Uno de los más simples. Este valor va a tener coordenadas de 1 y 1, es decir, los valores máximos, tanto para la variable A como para la variable B. En este otro vértice de este cuadrado, tengo valor negativo o mínimo para la variable A y valor máximo para la variable B. En este valor, como pueden observar, son negativos tanto la variable A y la variable B, ¿ok? -1 y -1. Y finalmente, en este vértice, tengo que el valor de A es máximo y el valor de B es mínimo, ¿de acuerdo? 1 y -1. Pero también tenemos una quinta prueba, que es el origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Que es el valor de 0,0, ¿ok? Porque no es ni 1 y tampoco es -1, es la semisuma. Y por otro lado, ¿no? Matemáticamente no es ni 1, tampoco -1, es el valor central, digamos, ¿no? En este caso, 0,0. Y aquí tenemos. Entonces, cada uno de estos resultados me va a generar una variable respuesta, que sí, ¿de acuerdo? Y esta variable respuesta es justamente, ¿no? La recuperación, o en todo caso, ¿no? También puede ser, por ejemplo, en una prueba de molindabilidad, cuál es el P80, cuál es el porcentaje de malla -200, ¿no? Cuál es el porcentaje de recuperación en una lixiviación, ¿de acuerdo? En realidad, estos diseños se ajustan para cualquier tipo de prueba, ¿de acuerdo? Lógicamente, ¿no? Evaluando, ¿no? De la forma más adecuada cada una de estas variables, ¿ok? Ahora compliquemos o subamos un poco más de nivel, ¿no? Para no indicar que vamos a complicar, porque en realidad esto no es complicado cuando se comprende, ¿no? Cuando se desarrolla. Un diseño factorial de 3 variables. En este caso, ¿no? Como pueden observar, ya no es un cuadrado, como en la gráfica anterior. Ahora es un cubo, ¿no? Porque estamos en el espacio, estamos en 3 dimensiones. Aquí yo tengo que trabajar con 3 variables, la variable A, la variable B y la variable C. ¿De acuerdo? Entonces, si yo trabajo a 2 niveles, voy a obtener un 3 al cuadrado, que equivale a 9 pruebas. ¿De acuerdo? En este caso, ¿no? Como pueden observar, aquí están cada una de estas variables, el valor mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo,
Siempre se estila esto, ¿no? Como ya están ustedes visualizando y observando, la primera columna va a ser siempre entre menos más, menos más, menos más y menos más. ¿De acuerdo? Es decir, se va a cambiar de forma aleatoria, alternativa. La segunda columna se va a cambiar, en este caso, de dos en dos. Es decir, dos negativos, dos positivos, dos mínimos, dos máximos. Y la última columna, ¿no? Se estila por cambiar 4 valores mínimos y 4 valores máximos. ¿Ok? Y la última fila es el valor central, este origen de coordenadas. ¿Ok? Este juego o este número de pruebas, ¿de acuerdo? Me va a generar una variable respuesta, que como habíamos indicado, ¿no? Es el porcentaje de recuperación, una prueba de flotación, el porcentaje de recuperación de oro en una prueba de lixiviación, el P80, el porcentaje de malla menos 200, en una prueba de molienda, una moliendabilidad, para ver cuál es el comportamiento. ¿De acuerdo? Ahora sigamos subiendo un poco más de nivel, ¿no? Tenemos ahora ya no un mineral de tipo pórfido, ¿no? Un cobre molibdeno, sino ahora un mineral de tipo polimetálico, ¿no? Como tenemos en el centro, ¿no? En Cerro de Pasco, las unidades de Volcan, de Nexa, ¿no? Y entre otras operaciones, ¿no? Entonces, cuando estamos en ese tipo de minerales, ¿de acuerdo? En Nazca, en Ancash, también tenemos ahí operaciones. Como pueden observar, aquí los productos ya no son dos, ¿no? Ya no son un producto principal, una mena y un commodity, ¿no? Que es la plata. Sino que aquí tenemos ya más subproductos, ¿no? Y más productos principales. En este caso, ¿no? Plomo, cobre y zinc. ¿De acuerdo? Estas son nuestras menas de interés, ¿de acuerdo? Y aquí lo relevante es que en el plomo, siempre como ustedes conocen, está asociada a la plata, la conocida galena argentífera. En el cobre está asociado con oro, la calcopirita aurífera. Y el zinc, por lo general, se encuentra, ¿no? Con algunas impurezas, ¿no? La metalurgia del zinc tiene sus particularidades que no son tan significativas para colocarlo aquí, pero sin embargo, ¿no? Cuando se lleva la fundición, ¿no? En Cajamarquilla, en Nexa, se obtienen ahí valores interesantes, ¿no? De algunos elementos, ¿no? De valor comercial, ¿no? Como cadmio, indio, entre otro tipo de elementos, ¿no? Que también tienen un valor en el mercado, ¿ok? Entonces, como pueden observar, yo aquí tengo una gran cantidad o 4 celdas de explotación. Como pueden visualizar aquí en este, digamos, aquí yo tengo, por ejemplo, en este digital, ¿de acuerdo? Yo controlo las RPM, controlo también el flujo de aire, ¿no? Porque no está con inyección forzada, es decir, de forma natural, sino que aquí tengo un flujómetro, ¿ok? Para saber cuánto es los litros por minuto de aire. Lógicamente las RPM y también, ¿no? En este caso, la concentración del colector, del espumante, el pH. Entonces, todas estas variables van a entrar aquí a tallar, ¿no? Y definitivamente, si ustedes modifican cada una de estas variables que les he mencionado, van a obtener distintos resultados, ¿no? Si analizamos solamente en el Bull, plomo cobre, y también analizamos en el zinc. Porque como ustedes saben, ¿no? El principal problema, ¿no? En los minerales polimetálicos es el desplazamiento, ¿no? Del zinc en el concentrado Bull y también, ¿no? La activación, ¿no? Digamos, del plomo, ¿no? En el concentrado de zinc, ¿de acuerdo? O sea, viceversa van contaminándose, ¿no? Uno de otro. Entonces nosotros tenemos que evaluar, ¿no? Un colector primario y un colector secundario para que de esa forma, ¿no? Los concentrados salgan en la mejor manera limpios, ¿ok? O con no tanto desplazamiento, ¿no? Por un lado, ¿no? Del zinc en este concentrado Bull, que es el plomo cobre, por otro lado, ¿no? Que en el concentrado de zinc no se ensucie, ¿no? Con algún valor de plomo o de cobre, ¿ok? Entonces es interesante en realidad evaluar a nivel de pruebas metalúrgicas, a nivel de un diseño experimental, porque como van a poder observar ahí más adelante, se va a poder obtener una gran cantidad de resultados, ¿no? Y sobre todo distintas recuperaciones, distintos, en este caso, calidades, ¿no? De cada uno de de estas menas, ¿ok? Entonces, para ello, cuando tenemos una gran cantidad justamente de pruebas, ¿no? En un mineral de tipo polimetálico,
Tenemos que hacer uso efectivamente, ¿no?, de los diseños fraccionados, ¿ok? ¿Por qué? Porque en realidad yo no puedo hacer, por ejemplo, un programa de pruebas metalúrgicas de 64, 128 pruebas. Sería demasiado extenso. En realidad sí puedo hacerlo, ¿no? Es posible, todo es viable. El punto es que esto va a tomar demasiado tiempo, uno, y segundo, ¿no? Que uno a nivel de planta lo que busca son resultados inmediatos, ¿no? Es decir, que el laboratorio metalúrgico o el área de metalurgia le dé soporte, ¿no? Y no puede darle pues un resultado en tanto tiempo, ¿no? Porque si en planta tienen un problema operativo de una baja recuperación, de un desplazamiento, ¿no?, de zinc en plomo, en el concentrado Bull, es que nosotros tenemos que tomar decisiones rápidas, ¿no? Entonces, para ello, tenemos que hacer uso, ¿no?, de diseños fraccionados, ¿no? Lógicamente, con criterio, vamos a evaluar cómo vamos a justamente, ¿no?, a, digamos, reducir ese número de experimentos, ¿no? Por ejemplo, de 64 a 32 o de 32 a 16 experimentos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante, eso es interesante, ¿no? Porque con la ayuda de la estadística podemos justamente, ¿no?, optimizar el trabajo de las pruebas metalúrgicas, ¿ok? Y lógicamente, una vez que se ha optimizado ese trabajo de las pruebas, vamos a poder optimizar la recuperación, ¿ok? O sea, son dos optimizaciones. Uno, el trabajo que uno desarrolla a nivel de laboratorio metalúrgico, y en segundo lugar, que es en realidad lo más importante, ¿no?, que viene como consecuencia, el poder optimizar, ¿no?, el desempeño, el performance a nivel de planta concentradora, por ejemplo, para este tipo de minerales polimetálicos. Aquí ustedes pueden observar, ¿no?, y se tiene una gran cantidad de pruebas con 4 variables, y aquí justamente, ¿no?, se puede reducir, ¿no?, de 16 a 8 pruebas, ¿no?, que tranquilamente se pueden terminar en 2 guardias, ¿no?, en un día completo, ¿de acuerdo? En una guardia, ¿no?, se pueden finalizar las pruebas y en la otra guardia ya se están secando, ¿no? Y al día siguiente ya se está enviando a analizar, ¿no? Prácticamente en un plazo de 3 a 4 días ya tienen ustedes resultados, ¿ok? Entonces eso es interesante, ¿no? Porque están haciendo de forma adecuada, ¿no? Dándole soporte, ¿no?, a planta concentradora, a operaciones, y de esa forma hay un equilibrio, ¿no? Para que la operación sea rentable, ¿no? Para que sea un win-to-win, ¿no? Tanto para planta como para el área de metalurgia. Entonces, para ello, como pueden observar, yo puedo no solamente analizar en función a los concentrados, sino también en función a distintos tipos de espumantes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí un monobutil éter de glicol, ¿de acuerdo? Aquí tengo un trietilenglicol, aquí tengo el metilisobutilcarbinol, el que todos ustedes conocen como MIBC. Aquí tengo el etilenglicol, ¿de acuerdo?, de éter. Y finalmente, ¿no?, el alcohol isopropílico. Como pueden observar, estos son 5 tipos de espumantes de diferente composición, de diferentes grados de espumación. Unos son un poco más pesados, otros son un poco más ligeros, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante evaluar en función de las características del mineral. ¿Y cómo vamos a evaluar? De forma adecuada, haciendo uso de un diseño experimental. Porque si lo vamos a hacer de forma independiente, vamos a obtener recuperaciones o respuestas que no son, no es lo más inteligente, ¿no? Porque esos datos no van a poder ser correlacionados, no me van a poder permitir obtener una ecuación matemática que me va a llevar y me va a permitir comprobar lo que yo estoy evaluando, ¿no? De un punto de vista de una hoja de cálculo o de un software estadístico, ¿ok? Aquí pueden observar, ¿no?, un diseño fraccionado, por ejemplo, para ya no 4, sino 5 variables, ¿ok? De 8 pruebas. Y aquí también tenemos, ¿no?, ya en la parte final del curso, ¿no?, el poder desarrollar un diseño de Plaken-Burman, en la cual se tiene pues ya una gran cantidad de variables y también, ¿no?, un número de pruebas ya un poco más elevado. Aquí importante, ¿no?, indicar que las columnas no se confunden y es importante cortar una de ellas en lo posible, ¿no? Y eso lo vamos ahí a evaluar, ¿no?
Ahora, uno de los diseños que cada vez ha tenido más relevancia, ¿no? Por el impacto que tiene a nivel estadístico es el diseño hexagonal, ¿no? Es un diseño que es superior a un diseño cuadrado y que inclusive es comparativo con un diseño, ¿no? Digamos, factorial, ¿de acuerdo? Porque este diseño, como pueden observar, es un diseño hexagonal de un hexágono regular que está circunscrito en esa, digamos, circunferencia y que matemáticamente me permite a mí evaluar, observen ustedes, valores máximos. Por ejemplo, a ver, vamos a completar esto para que ustedes visualicen. Observen ustedes, el radio es igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, miren, ¿qué valores yo puedo analizar? Yo no voy a analizar solamente el valor de 1 y -1 y 0, que es el origen de coordenadas. Observen ustedes, también voy a analizar este punto, que es el punto matemáticamente, ¿no? De 0,5, ¿ok? Pero 0,5 en función del eje de las abscisas, la variable x1. Pero para la variable x2, yo voy a obtener que los valores van a ser no de 1 y -1, sino de 0, 0,866 y por la parte inferior de menos 0,866. ¿Y por qué no es 1? Porque 1 sería hasta este punto. Como ustedes comprenderán, aquí es 1, porque este es el radio, ¿ok? Matemáticamente. Y en la parte superior también. Sin embargo, ¿no? En un hexágono tiene la particularidad que corta, esta es una cuerda, ¿no? O sea, matemáticamente esto es una cuerda y está cortando este radio. Y esto es justamente, ¿no? Una pequeña, digamos, un corte, ¿no? De esta circunferencia. Entonces, este valor no es el valor máximo, que es 1, ¿ok? Entonces se representa con este valor de 0,866 y aquí ustedes pueden observar, ¿no? Las 6 pruebas, ¿no? De cada uno de estos vértices del hexágono, ¿no? Número 1, número 2, prueba número 3, número 4, número 5 y finalmente la número 6. Pero se hacen justamente dos pruebas centrales, ¿no? De 0,0, porque ese es otro tema que vamos a ver, ¿no? En el desarrollo del curso. ¿Por qué es importante hacer repeticiones? ¿No? ¿Será favorable? ¿No será favorable? ¿Estamos consumiendo recursos? ¿O si es algo que es importante para digamos, la prueba metalúrgica? Todo eso lo vamos a poder interpretar, ¿no? En el desarrollo del curso y le vamos a dar un significado experimental. Ese es el objetivo, ¿no? Que aquí estamos todos presentes. Entonces, este diseño es bastante completo y lo vamos a ver con un ejemplo práctico en la parte final y ahí nos estamos dirigiendo, ¿no? Ahora, antes de pasar a ese ejemplo práctico, vamos a poder llegar a este punto, ¿no? De la agenda, ¿no? De la presente sesión, en la cual vamos a hablar sobre la optimización. ¿Y por qué es importante la optimización, no? Porque la optimización nos va a permitir llegar a los mejores valores en temas económicos, en temas de rentabilidad, en lo que respecta al costo-beneficio. Es decir, la optimización de un proceso unitario a nivel de macro, en una planta concentradora, en una planta de hidrometalurgia, nos va a permitir obtener los menores costos operativos a una máxima rentabilidad o una mayor rentabilidad. ¿Ok? Entonces, esto se refleja justamente, ¿no? En los resultados, ¿no? En los resultados que toda empresa, toda compañía persigue, ¿no? Es decir, que justamente, ¿no? Mis variables independientes, que en este caso es X1, X2 y X3, sean optimizadas, o sea, que X1 sea óptimo, X2 sea óptimo, X3 también, para que de esa forma, ¿no? Mi variable de respuesta, que por lo general es la recuperación, sea la máxima, ¿ok? O sea, en otras palabras, ustedes pueden llegar a la máxima recuperación para un mineral polimetálico, un mineral de cobre molibdeno, un mineral de oro y plata en una lixiviación, siempre y cuando ustedes optimicen cada una de estas variables independientes, que ya hemos conversado, ya hemos platicado al inicio, ¿de acuerdo? Efectivamente, ¿no? Esta variable de respuesta, que es el porcentaje de recuperación, va a estar en función de las ecuaciones de segundo orden que se están observando, pero más que una ecuación de segundo orden, va a estar en función de X1, X2 y X3, ¿de acuerdo?
Esto es algo que ustedes lo han visto, ¿no? De un punto de vista de matemática superior. Pero aquí lo vamos a llevar de un punto de vista experimental, porque estos resultados son producto de la experimentación. O sea, estos valores salen del desarrollo matemático aplicando un diseño experimental, pero además estos valores salen producto de las variables de entrada, velocidad de agitación, flujo de aire, concentración de colector, concentración de espumante, tiempo de flotación, porcentaje de sólidos, densidad de pulpa, ¿ok? Y nos va a dar justamente una variable de respuesta, porcentaje de recuperación de cobre, porcentaje de recuperación de fierro, ¿no? Yo siempre quiero en la metalurgia de cobre que el porcentaje de recuperación de fierro, como sea, máximo o mínimo. Definitivamente queremos que sea mínimo, ¿no? Porque eso hace que el concentrado de cobre sea limpio. Claro está, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a lograr optimizando cada una de estas variables. Como pueden observar, aquí lo tienen de un punto de vista no experimental, porque estos resultados salen de las pruebas, y aquí lo tenemos de un punto de vista matemático, ¿de acuerdo? La interacción, ¿no? Aquí la interacción es la siguiente, ¿no? X1 con X2. X1 aquí es con X3, debe ser. Aquí debe ser X2 con X3, ¿de acuerdo? Porque aquí no se puede repetir. Va de nuevo. Aquí tengo, ¿no? Esta constante A sub 0. Aquí tengo A sub 1 por la variable X1. Aquí tengo la constante A sub 2 por la variable X2. A sub 3 por X3. A sub 1,1 por X1 al cuadrado, variable. A sub 2,2 por X2 al cuadrado, variable. A sub 3,3 por la variable X3 al cuadrado, y aquí las interacciones. De aquí en adelante son puras interacciones. Tengo la constante A3,3, perdón, A1,2 por la variable X1 por X2. A1,3 por la variable X1 con la variable X3, ¿de acuerdo? Y aquí tengo A2,3 con la variable X2 con X3. Y finalmente aquí tengo la constante A1,2,3 con la multiplicación de las variables X1, variable X2 y finalmente la variable X3. Y lo más importante, si estas interacciones son significativas o no son significativas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver digamos, un caso práctico, ¿no? Para poder justamente redondear esta conferencia, este webinar. Y es el siguiente, observen ustedes. Esta es un caso de una prueba de investigación metalúrgica para un mineral refractario de oro y plata, en la cual se utiliza la lixiviación microbiana como un pretratamiento. ¿De acuerdo? Lo que se busca aquí es tener, digamos, la máxima solubilidad de hierro, porque para fines prácticos este mineral presenta pirita aurífera. En otras palabras, si ustedes solubilizan en medio ácido toda la pirita, es decir, el hierro, van a poder obtener un mineral pretratado para luego cianurar y recuperar los valores de oro y plata, que son insolubles en medio ácido. ¿Ok? Entonces, para esta prueba vamos a utilizar un diseño hexagonal. Como pueden observar, cada una de estas 6 primeras pruebas son los puntos, los vértices del hexágono, en las cuales yo tengo en el eje de las abscisas, el eje horizontal, el tiempo de lixiviación por un lado, y en el eje vertical, la acidez. ¿De acuerdo? Y como variable de respuesta, en este caso, ¿no? La concentración de hierro en partes por millón, o ppm. Entonces tengo que, por ejemplo, ¿no? La prueba número 1, 14 días y un pH de 2. Me da esta concentración de hierro. La prueba número 2, 12 días y una acidez, un pH de 2,4. Concentración de hierro, 882,7 ppm. La prueba número 3, 8 días y la acidez 2,4. No me da esta concentración. La prueba número 4, 6 días, pH 2, esta concentración. Prueba número 5, 8 días, esta acidez, pH 1,6, me da esta concentración. Y finalmente, ¿no? Para completar el hexágono, el último vértice, tengo que el tiempo de 12 días para un pH de 1,6 me da esta concentración de hierro, de solubilidad. O sea, este hierro pasó del estado sólido, de la pirita, pasó a solución. Ahora,
en el centro de coordenadas, yo voy a obtener que el tiempo es de 10 días y el pH es de 2 y lo vamos a realizar por duplicado, ¿ok? Y voy a obtener una concentración de hierro de 1338 ppm, ¿ok? Esta es la prueba número 7 y 8. Ahora veamos esto cómo nos lleva a un resultado experimental. Y aquí pueden observar ustedes. En la primera columna tengo justamente el tiempo, todos los tiempos que he estado evaluando. Segunda columna tengo el pH. Tercera columna tengo el tiempo de cada uno de ellos elevado al cuadrado. La cuarta columna tengo el pH elevado al cuadrado, matemáticamente, claro está. Columna número 5 tengo la interacción del tiempo por el pH, ¿ok? Matemáticamente. Finalmente tengo la respuesta. Ese es el análisis que ustedes deben realizar. Ahora, estadísticamente vamos a obtener el método de regresión de los coeficientes del modelo matemático multivariable. ¿Y por qué multivariable? Porque tengo en este caso dos variables respuestas, ¿no? Que es el pH y el tiempo. Si ustedes tuviesen matemáticamente una sola variable, pH, sería un modelo matemático univariable, ¿ok? Sin embargo, este es un multivariable de grado superior, porque no es lineal, ¿no? Porque ustedes pueden observar que el coeficiente está elevado al cuadrado, ¿no? Para las variables, ¿ok? Entonces aquí el análisis es el siguiente, ¿no? Como pueden observar, la estadística de regresión nos indica que este modelo se ajusta a un nivel de 0,99%, ¿ok? Perdón, 0,99. Ustedes saben que un R cuadrado con un valor cercano a la unidad, ¿ok? Nos indica que este modelo matemático representa justamente, ¿no? Las pruebas experimentales, tanto las variables de entrada, es decir, tiempo y pH, como justamente no la variable respuesta. O sea, este modelo es representativo, o sea, es el que le corresponde, ¿ok? Luego tenemos el R cuadrado ajustado, el error típico, el número de observaciones, lo que equivale al número de pruebas, que son 8. Luego tenemos los coeficientes del modelo matemático. Y como seguramente ya están visualizando, cada uno de estos coeficientes, ¿ok? Son los que van a reemplazar a cada una de estas constantes, ¿ok? A sub 0, a sub 1, hasta a sub 5. Y aquí lo pueden visualizar. Entonces reemplazamos estos valores, ¿ok? Aquí está la primera constante hasta la última constante. Y finalmente, ¿no? Vamos a aplicar algo que ustedes ya han realizado, ¿no? En matemática superior, ¿no? Que es el uso, ¿no? De ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Estas ecuaciones diferenciales nos van a permitir optimizar justamente, ¿no? Nuestra prueba metalúrgica, ¿de acuerdo? Porque yo inicialmente tengo este modelo matemático multivariable, pero luego yo voy a poder optimizar cada una de mis variables, como pueden observar, el tiempo y el pH. ¿Ok? Derivando, claro está, cada una de estas ecuaciones, ecuación principal, y de esa forma resuelvo este sistema y obtengo mi tiempo óptimo y el pH óptimo. En este caso, 12,2 días, pH 1,61. Yo reemplazo esos dos valores y yo matemáticamente voy a obtener que la concentración óptima de hierro equivale, ¿no? Perdón, la concentración máxima de hierro, que es lo que yo estoy buscando, va a ser igual a 1643,5 ppm. Y yo, esto de aquí va a ser mi prueba número 9, es decir, bajo estas condiciones, un pH de 1,61 y un tiempo de 12,23 días, ¿no? Yo los invito a realizar esta última prueba, la número 9, para este diseño hexagonal con 2 repeticiones, y en este caso, ¿no? De un punto de vista experimental, yo lo realicé, y el resultado, ¿no? Del contenido de hierro, de la concentración, fue de 1642 ppm, o sea, un valor prácticamente cercano o igual. En otras palabras, este modelo matemático, de acuerdo, este aquí, está representando fielmente, ¿no? El comportamiento de estas pruebas metalúrgicas, ¿no? De estas pruebas que estamos realizando, ¿ok? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? De este curso que nos va a poder permitir hacer uso de la estadística, hacer uso de la matemática superior para justamente aplicarlo a nuestras pruebas experimentales, ¿no? Ya sea tanto en laboratorio metalúrgico, ya sea tanto probablemente también en otras áreas como mecánica de rocas, ¿no?
porque definitivamente esto se aplica, ¿no? Para distintos campos, es multidisciplinario, ¿no? Entonces, esto es algo interesante, ¿no? Porque es una herramienta que hoy por hoy todo profesional debe dominar, debe conocer, para de esa forma poder optimizar, ¿no? Los resultados a nivel de planta. Y esto es, ¿no? Lo que siempre hay que buscar, ¿no? Llevarlo una vez que, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho esta lixiviación microbiana como un pretratamiento, ¿de acuerdo? Esta lixiviación microbiana, llevarlo justamente a una etapa de cianuración, pero a escala industrial, ¿no? O sea, al final del día, ¿no? Para cerrar, ¿no? La presente exposición, ¿no? El objetivo del hacer uso de esta estadística no solamente, ¿no? Se aplica a escala de laboratorio, sino también se aplica con datos de planta, ¿no? Pero datos para poder correlacionar. Lógicamente en planta yo no voy a hacer un diseño experimental, pero sin embargo puedo yo correlacionar esos resultados, porque así como en laboratorio, ¿no? Ustedes van a observar una gran cantidad de datos en planta día a día, en cada una de las guardias, se obtiene también una gran cantidad de datos, ¿no? Entonces, el uso de la estadística me va a permitir a mí obtener una operación más rentable, una operación optimizada y sobre todo, ¿no? Controlando cada uno de mis KPIs, ¿no? A nivel de planta. Bien, eso era lo que tenía pensado, ¿no? Para la presente sesión, para que ustedes puedan conocer un poco más sobre lo que es Minitab. Y también, si me permiten ya para finalizar, vamos a ver aquí el software, ¿de acuerdo? Porque en realidad todo esto lo vamos a desarrollar con software. Y vamos a ver, si me permiten aquí compartir pantalla. A ver, me confirman si se logra visualizar. Sí se logra visualizar, ingeniero. Ok. Entonces, como pueden observar, este es el interfaz de Minitab, ¿ok? Este es un ejercicio, ¿no? En este caso, ¿no? De la recuperación de zinc en función del pH y el uso del sulfato de cobre, ¿de acuerdo? Como pueden visualizar, aquí se tienen los datos, ¿ok? Aquí sulfato de cobre, aquí se tiene pH, aquí se tiene el porcentaje de recuperación, ¿ok? Y lógicamente, con estos datos y el uso de Minitab, me van a permitir no solamente obtener, ¿no? Este gráfico de superficie, ¿de acuerdo? Sino también un gráfico de optimización, me va a permitir obtener justamente, ¿no? En este caso, ¿no? Una ecuación matemática que gobierne, como por ejemplo, aquí van a poder observar, ¿no? Aquí en la parte superior, miren ustedes, aquí yo tengo un gráfico de contorno para ver justamente y sobre todo interpretar, ¿no? Aquí tengo el pH, aquí tengo la concentración de cobre. Aquí, como pueden observar, cada uno de estos colores me va a indicar un rango de recuperación de zinc, ¿no? Por ejemplo, el azul oscuro, el azul fuerte, es un pH, digamos, menor a cero, ¿no? Matemáticamente, claro está. Azul marino, de 0 a 20, celeste, de 20 a 40, rosado claro, de 40 a 60, rosado medio, de 60 a 80, rosado oscuro, de 80 a 100, y lógicamente, matemáticamente, aquí también se tiene un valor mayor a 100. Pero claro está, todo esto lo vamos a poder representar en esta gráfica de superficie y poder justamente, ¿no? Obtener los distintos resultados, ¿no? Entonces, esto es importante porque ustedes mediante este software van a poder interpretar cada una de las pruebas que se van a realizar y sobre todo justamente, ¿no? Cada uno de los comandos, ¿ok? Y definitivamente esa es una gran herramienta, ¿no? Como les menciono, a nivel de planta no se tiene solamente una cantidad de datos, como han podido visualizar. Acá también miren ustedes algo importante, ¿no? La gráfica de efectos, ¿no? En este caso, ¿no? Tanto para el sulfato de cobre, mi variable independiente, como para el pH, mi segunda variable independiente, y tengo como respuesta, ¿no? La recuperación, mi variable dependiente. O sea, en otras palabras, y es igual a x1, x2. F de x1, x2, donde I, que es mi variable dependiente, porcentaje de recuperación, y X1 es la concentración de sulfato de cobre, y X2 es el pH, ¿de acuerdo? Entonces, esto es interesante, como podrán visualizar, todos estos datos hace varios años atrás, varias décadas, no se podían correlacionar, y era una gran cantidad de información que se perdía, ¿de acuerdo? Una gran cantidad de información que no se obtenían, digamos, resultados.
Ahora, yo más que presentar esto, ¿no? En una, digamos, presentación, en una, digamos, exposición de resultados ante la gerencia, ante la jefatura, superintendencia, qué mejor que presentar, ¿no? Una gráfica de estas características, ¿no? Una gráfica de superficie o una gráfica, en este caso, de contorno, ¿no? Porque esto es más didáctico, esto es más ilustrativo, ¿ok? Para poder ver el comportamiento, ¿no? De la recuperación en el eje vertical con respecto justamente al pH y al contenido de sulfato de cobre, ¿de acuerdo? Entonces, las conclusiones que ustedes pueden obtener en función del modelo matemático que gobierna esta curva, les van a ustedes permitir optimizar y saber cuál es la máxima recuperación de zinc, ¿ok? Entonces esto es bastante interesante, ¿no? En realidad, en cada una de las sesiones vamos a ver casos prácticos, ¿no? De distintos, digamos, pruebas metalúrgicas, de distintas evaluaciones, no solamente en flotación, también en molienda, también en lixiviación. Y lo más importante, ¿no? Como les menciono, es la interpretación, ¿no? O sea, ¿qué nos quiere decir cada una de estas gráficas? Y como plus, ¿no? Como valor agregado, esto también lo podemos obtener en Excel, ¿no? Y en Excel ustedes van a poder razonar, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia del Minitab, como les menciono, que es como una caja negra, ¿no? Porque ustedes solamente lo que van a hacer es ingresar estos datos, ¿de acuerdo? Ingresan estas columnas y en Minitab, usando justamente los comandos, van ustedes directamente a obtener justamente aquí, como pueden visualizar, yo creo el diseño factorial, ¿ok? Y directamente, en función a lo que yo le solicite al software, me va a dar esta gráfica de contorno, esta gráfica de superficie, la gráfica de efectos también, ¿no? Que habíamos visualizado, ¿de acuerdo? Pero lo interesante es que ustedes conozcan, ¿no? Analicen cómo se obtienen cada una de estas gráficas, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Porque de esa forma ustedes van a poder tener la capacidad no solamente pues de efectuar, ¿no? El análisis mediante un software estadístico o una caja, como una caja negra, ¿no? Un software que ya está codificado, que ya está implementado, sino que ustedes van a poder hacer sus propios diseños en plantillas, ¿no? Y de esa forma poder hacer algo más analítico, ¿no? Algo que probablemente, ¿no? Sea más de mejor comprensión para ustedes y más interesante, ¿no? Inclusive para la misma gerencia, ¿no? Es un análisis más profundo, yo diría, ¿no? Porque todo profesional, ¿no? Debe definitivamente conocer Minitab, pero si al uso del Minitab le sumas que vas a conocer cómo interpretar esos resultados en una hoja de cálculo, pues es un plus bastante relevante, bastante interesante y creo yo que es muy competitivo, ¿no?